Muy bien, queremos continuar con esta aproximación a los archivos que el sistema genera luego de realizado el proceso de minado y de aquello que hemos denominado como vaciado de toda la información a formato PL o formato Prolog. La información se va minando y se va guardando en archivos que podemos entender como bases de datos, y desde esas bases de datos nosotros luego vaciamos esa información a un formato que es útil para el desarrollo de inferencias del estilo que ya están publicados en el taller, en la sesión 5, esta sesión 5, porque ya hemos publicado videos relacionados con las fases de análisis. Entonces ya es posible ver cómo es que se hacen las inferencias. Hay más que decir, pero ya es posible ver algunas cosas. De modo que en esta oportunidad vamos a avanzar en esa revisión, porque la idea es que conozcamos esos archivos y los veamos de manera, digamos, un tanto independiente de lo que el sistema es. Es decir, que no queden solamente como archivos que el sistema use, sino como archivos que yo conozco como experto en cuanto a la información biológica que ellos guardan, porque eso, como hemos dicho antes, esperamos les permita a ustedes idearse maneras de aprovechar esa información de otras maneras, maneras en las que estamos dispuestos a colaborar de algún modo. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, ya revisamos lo relativo al archivo, algunos de los archivos. En el último video hablamos de los archivos que tienen que ver con Mesh, y específicamente el que denominamos Well-Known Rules, o reglas bien conocidas acerca de la identidad de los objetos que estamos minando en la red. Son bien conocidas porque vienen de la comunidad científica y están bien establecidas por los expertos en este esfuerzo ontológico por organizar estas estructuras de conocimiento de modo jerarquizado, como estamos viendo aquí en esta imagen. De modo que ahora nos movemos a lo que corresponde en esto de los árboles conceptuales, específicamente relacionados con Gene Ontology. Ya veíamos en otro video cómo es que se construyen los árboles. Vamos a repasar rápidamente eso para irnos entonces al archivo y tener fresca esa manera de proceder. Decíamos aquí que a la hora de construir el árbol Gene Ontology o los árboles Gene Ontology de un objeto, el procedimiento consiste en que para el identificador que a ti te interesa, establezcas a través de un IPRO todos los nodos, primeros nodos padres de esta hoja, de modo que tú puedas desde ahí en adelante construir el árbol. Y decimos que para eso, bueno, hacías una consulta como esta a un IPRO, y cuando la haces, pues aquí ya la tenemos a la mano. Tú puedes entonces buscarte la etiqueta GO2 y ahí va a estar entonces la colección de nodos Gene Ontology que corresponden. Decíamos en ese video que hay tres funciones para la parte del árbol de componente celular, y solo un solo nodo padre desde la hoja SST hacia el árbol que nos va llevando gradualmente a la raíz de, del árbol que corresponde a función molecular. Cuando veíamos eso aquí, en este gráfico, entonces efectivamente veíamos que si este es SST, acá se ve, entonces función molecular hay un solo nodo, que es el de actividad hormonal, y este es el GOID que corresponde. Ese GOID lo estamos viendo aquí, justamente acá. Y para él, si nosotros queremos saber la definición, porque en este caso el archivo nos da solamente un número, pero queremos saber la definición que corresponde, decíamos que podíamos hacer otra consulta después de la de Unipro. Esa consulta la hacemos directamente a Gene Ontology, empleando un servicio que es el servicio QuickGo. Si tú copias este enlace, me equivoqué. Si tú copias este enlace desde aquí hasta aquí y te lo llevas al navegador, y entonces buscas ese nodo, específicamente vamos a hacerlo aquí. Si buscas ese nodo en Gene Ontology, como lo hicimos acá, así que esto lo hicimos con antelación para adelantar, pues decíamos, bueno, yo puedo tomar entonces el nodo de aquí, me vengo acá, hago la consulta, a ver qué me dice, aquí me equivoqué. Estamos copiando esta información, control C aquí, vengo para acá, la coloco aquí, hacemos la consulta aquí, identifica. ¿Qué pasa? Pues estoy copiando mal. El nodo es este, no sé por qué no lo quiere agarrar allá, pero bueno.
me paro aquí, hago la consulta, ¿verdad? Y entonces vemos qué respuesta obtenemos para ese caso. Genome Ontology me ofrece 4 identificadores. Si yo esa consulta, fíjense, la primera tiene que ver con activador hormonal. Si esa consulta la hago de esta manera, como está indicado aquí en la monografía, si hago esta consulta, que es la que está indicada acá, en este punto, entonces yo obtengo vía programática, vamos a llamarlo así, los 4 nodos que estoy obteniendo a través del portal. Esto un poco para ver cómo nosotros obtenemos la información desde Genome Ontology en cuanto a las definiciones que corresponden. Aquí hay uno, aquí hay otro, o sea, esos 4 que se ven por aquí dispersos son esos 4 que se ven aquí en esta consulta. Si yo hago clic aquí, entonces eso me va a llevar a la respuesta que ustedes están viendo acá. Esto vamos por modo de repaso porque ya no es por qué, porque es importante tenerlo a la mano para entender lo que vamos a observar en el archivo que el sistema genera y que es el objetivo a donde quiero realmente llegar ahorita. Entonces, decía para finalizar que si después de eso tú quieres, una vez que has determinado el nombre del nodo o concepto asociado a este Genome Ontology ID, ya sabes entonces que este nodo corresponde a activador hormonal. Eso se refleja entonces en esto que tú ves acá. Aquí está activador hormonal con su GeoID. Cuando haces la consulta por aquí, tú puedes entonces para ese Geo determinar el nombre asociado a ese GeoID, y entonces el nombre que le corresponde es el Hormone Activity o activador hormonal. Si quieres una definición, porque puede ser que sea útil de alguna manera, la definición está a la mano de qué es lo que se entiende qué es lo que se debe entender por activador hormonal. Se disculpe que me enrede, pero manejar el mouse y hacer clic y seleccionar y hablar, pues bueno, lo confunde a uno un poco. Todo eso porque, para cerrar esta revisión rápida, decíamos que si ahora yo quiero consultar las diferentes maneras de navegar desde SST al primer nodo, función molecular, y desde ahí abrirme hacia arriba, hacia todas las demás ramas que corresponden, que es lo que se ve específicamente aquí, en esta consulta, aquí. Si yo quiero, por aquí está SST, ¿verdad? Aquí está el primer nodo de la cadena de nodos padres que puede tener esa hoja. Si yo quiero desde aquí determinar las diferentes maneras de navegar hacia las raíces posibles en Genome Ontology, que son 3, función molecular, proceso biológico y componente celular. Si yo quiero obtener esto en modo textual, de modo que yo pueda guardarlo como reglas en una base de conocimiento, pues la consulta que hago es la que estamos indicando aquí en la monografía, esta que está aquí. Vemos que colocamos aquí el GeoID del que estamos interesados, y estos 3 que se ven aquí corresponden a las raíces que, como se indica en el texto, pues explican de qué se trata. Ustedes, por favor, disculpen si de repente hago uso de enlaces que se ven un poco enredados, pero más abajo suele estar la descripción de lo que se trata. Entonces, digamos que bueno, la documentación esperamos que esté suficientemente bien elaborada como para que ustedes puedan apoyarse en el texto y este video para estar bastante cercanos a lo que queremos que veamos y eventualmente pues comprendamos. ¿Cómo se refleja esto entonces en los archivos? Bueno, nosotros nos vamos a ir a la conexión al servidor. Entramos a herramientas, nos vamos a la herramienta que estamos usando ahorita, que es la que modela las redes. Específicamente vamos a meternos en MapRK porque estamos usando SST como ejemplo aquí. Y vamos a abrir ahora entonces el archivo ontología GeoPL para ver de qué se trata. ¿Qué es lo que hacemos en concreto acá? Si estamos hablando de SST, entonces vamos a tener para SST la función molecular inmediata, que es activador hormonal, ya lo vimos. Vamos a tener para SST los procesos biológicos inmediatos que corresponden. Eso se vería entonces como esto. Aquí deben haber 14 nodos, no solamente 3. Ya vamos a ver cuáles son. Pero en todo caso, todos los que son inmediatos van a estar reflejados aquí en el archivo, que dice que SST tiene los procesos biológicos inmediatos que le corresponden. Son estos que están aquí, todos separados por comas, como ustedes pueden ver. Aquí hay 14. No hay componente celular aquí para SST en cuanto a esa navegación que planteamos.
en este árbol en particular, aquí no hay componente celular, pero eso no quiere decir que desde SST por alguno otro nodo no podamos llegar a componente celular. Desde aquí no hay manera, pero desde los demás nodos, procesos biológicos o componente celular, que son los que estamos viendo aquí, desde por aquí, puede que subiendo lleguemos al componente celular. Y bueno, obviamente sí, porque aquí tenemos los nodos que corresponden inmediatos a SST, y eso se refleja aquí en el archivo, como ustedes pueden ver. Es decir, aquí ya estamos vaciando la información. Aquí decimos que para SST sus componentes celulares inmediatos son 1, 2 y 3, que son los que se ven aquí. Después de eso vienen las ramas que tienen que ver con ese grafo, donde decimos, por ejemplo, que actividad hormonal es un caso específico de receptor ligand activity. Eso se puede ver aquí. Actividad hormonal es un caso específico de esta otra función molecular. Es decir, que actividad hormonal es un caso especial de esta función molecular. Esta función molecular puede tener otros hijos. Este es uno de esos hijos o casos especiales. De aquí arriba se dice entonces que la función molecular actividad receptor ligando tiene dos posibles nodos padres, y así podríamos ir mirando en el archivo que si yo ahora busco esta que está aquí, hago la búsqueda de cuáles son los siguientes nodos que corresponden, me consigo entonces aquí que así como decimos que actividad hormonal es un caso especial de receptor ligand activity, disculpen si mezclo el inglés con el español, se dice aquí que la actividad receptor ligando es un caso especial de esta, y también es un caso especial de esta. De ese modo se dan dando cuenta ustedes que estamos declarando obviamente reglas lógicas que dicen que esto es un caso especial de esto, y cerramos con un punto. Eso es un hecho lógico. Pero hacíamos concatenando todas y vamos colocando aquí en el archivo prolog todos los hechos que describen, en este caso, las ramas que tienen que ver con los árboles de función molecular, proceso biológico, componente celular, que están asociados a SST. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, aquí, vamos a hacer una búsqueda aquí, esta raíz, lo que vamos a mostrar es que este archivo por bloques te muestra para cada objeto de la red que hayas modelado su función molecular, sus procesos biológicos, sus componentes celulares y el resto de conexiones que definen las ramas de los árboles que corresponden. Quiere decir que para SST, cuando entramos a función molecular, todas estas ramas están modeladas por conexiones nodo a nodo que en el archivo correspondiente se pueden ver como hechos lógicos declarados de esta manera. Esto que voy a decir es más para los biólogos, por supuesto los informáticos también lo aprovechan, que es que tengamos presentes que tenemos disponibles esto que está aquí, modo gráfico, lo tenemos disponible aquí como declarado, desarmado en hechos específicos que relacionan conceptos en cuanto al tipo de conexiones que se dan entre ellos. Por ejemplo, cuando un concepto es un caso especial de otro concepto, o cuando, por ejemplo, una función molecular, por ejemplo, es parte de, por ejemplo, un proceso biológico específico. Entonces, cuando es part of, que es la relación azul que se ve por aquí estoy adelantándome, cuando digo part of por aquí, ¿verdad? Aquí aparece la relación azul, que es la que aparece acá, se está indicando que una función molecular termina siendo parte de lo que podría ser un proceso biológico específico. Aquí quizás me estoy equivocando, pero lo que quiero es mostrar cómo desde una rama que pareciera estar relacionada con procesos funcionales moleculares, tú haces un desvío con una conexión hacia un nodo que puede estar relacionado, como se ve aquí de hecho, con procesos biológicos. Todo eso queda reflejado en un archivo como este, de modo que si yo ahora navego, que es lo que quería hacer aquí, por partes, y hago lo siguiente, fíjense que lo que hago es moverme con esta raíz, lo hago así, para moverme de objeto en objeto. Fíjense que ahora ya no es SST, sino que es EGF, que es un factor de crecimiento. Como se dice aquí, Epidermal Growth Factor Receptor Binding, no sé qué, esto que está aquí tiene que ver con, bueno, no me voy a meter por ahí, porque no es mi terreno, pero un poco para dar alguna idea. Aparecería la función molecular de este objeto, los procesos biológicos de ese objeto y los componentes celulares de ese objeto. Y así tú vas recorriendo ahora otro, que es un receptor, ahora otro, que es otro objeto XY. Así vas modelando todos los objetos de la red que fueron en algún momento modelados cuando se analizó la red MapARK, que es otra de las redes que están planteadas aquí en la herramienta, porque para ejemplos, digamos, académicos estamos empleando dos redes, BACS y MapARK. Esto, digamos, cierra
la descripción que queríamos hacer sobre los árboles Genome Ontology, entendiendo que para cada uno de los objetos de la red, así como para SST determinamos todos los nodos padres y para cada nodo padre hicimos una consulta que nos permitió armar parte o sea, armar un árbol de hecho, o incluso parte de dos árboles, porque en este gráfico podemos ver que no están modelados para SST solamente el árbol de función molecular, hay parte del árbol proceso biológico que ya se asoma. Cuando tú agregues los demás nodos que están aquí, imagínate que aquí está SST, ¿verdad? Por aquí están todos los nodos, los primeros nodos padres. Cuando agregues todos y haces toda esa búsqueda, terminas, como decíamos entonces, con una cosa como esta. Aquí se ve, esto es un árbol parcial. Imagínense que colocamos no 3 nodos aquí, sino 14, y además el otro nodo que falta aquí. ¿Cómo queda entonces ese árbol de bonito? Ese árbol conceptual de bonito, y queda además reflejado aquí. Nosotros podríamos idear incluso una herramienta gráfica que permitiera construir automáticamente desde este archivo este árbol que se ve acá. Sería un buen ejercicio para alguno de los cursos de computación que dictamos algunos de nosotros. Muy bien. Entonces, con esto cerremos la aproximación a los árboles, al conocimiento de los árboles Genome Ontology, entendiendo que en el archivo, el listado de archivos que nos quedan cuando dominamos una proteína, pues tenemos un archivo específico llamado ontologia.go.pl, que es precisamente el archivo que estamos mirando ahorita, donde están vaciadas o representadas en formas de hechos lógicos. Fíjense que no reglas, sino hechos lógicos, los árboles que corresponden a esta parte del conocimiento ontológico que se ha ido extrayendo desde los servicios de Mesh, como veíamos en el video anterior, y en este caso los servicios de Genome Ontology. El siguiente archivo es este que está aquí, objetos patrones. Objetos patrones PL es un archivo que permite que tú guardes información que requieres específicamente para minar los patrones de regulación. Este archivo es derivado de los que ya se minaron y vamos a ver cómo se llega a él. Por lo pronto dense cuenta que es un archivo en el que tú puedes saber, por ejemplo, que EGF es un ligando, saber que CREDBP es un factor de transcripción. Por ejemplo, aquí voy a quitar este comentario que lo puse por una razón. Saber que RAS es un receptor, que además es una proteína, que SST es una proteína. ¿Qué más se dice por aquí? Por lo pronto fíjense que de SST se pueden decir muchas cosas. Recordemos el árbol mesh de SST, pero para efecto de lo que necesitamos para deducir los patrones de regulación que tienen que ver con SST, por lo pronto necesitamos solamente esto. Y aquí ustedes son muy importantes porque nosotros tenemos esta información establecida en este archivo porque hemos acordado que para detectar un patrón de regulación, cosa que podemos ver aquí rápidamente, pues nosotros lo que hacemos es recorrer la base de conocimiento que ya fue minada, en alguna parte la vimos, recorrer la base de conocimiento que ves aquí, conectando un evento con otro evento, y esa conexión obedece a ciertas restricciones que están más explicadas acá más abajo. Por ejemplo, decimos que tenemos varios tipos de patrones. Patrón tipo 1 es uno donde arrancas con un ligando que se conecta a un receptor, cierras con un factor de transcripción que se conecta con una proteína, aquí está en la leyenda del caso, y hay una cadena de eventos intermedios que tienen que ver con proteínas que se conectan con proteínas, y acá adentro tú puedes empezar a colocar restricciones. Por ejemplo, puedes decir que no quieres ver en los eventos intermedios a ningún receptor. Por ejemplo, eso sería una restricción. Hay otros casos, por ejemplo, donde tú permites que un receptor se conecte a un receptor y igualmente cierras con un factor de transcripción conectándose a una proteína. Y los eventos intermedios, pues, por ejemplo, pueden ser enzimas conectándose unas a otras, proteínas adaptadoras, proteínas transportadoras, pero en todo caso son proteínas que no son receptores. ¿Ok? Un poco para que tengamos una idea. Con esas restricciones en mente, se permiten, por ejemplo, casos especiales como este, donde el patrón tipo 3 es uno donde un ligando se conecta a un receptor y el receptor se conecta con el objeto de cierre que tú hayas indicado que es una proteína.
Son patrones muy pequeños donde tienes solamente 2 eventos. Y además tienes este otro donde permites que un receptor se conecte con un receptor y a su vez este se conecte con una proteína. Para cerrar los tipos de patrones que estamos manejando aquí, tenemos un quinto patrón donde, por ejemplo, un receptor se conecta a un receptor, pero digamos por alguna vía los expertos han determinado que el que estimula la transcripción o la inhibe de la proteína del caso es la proteína 1 y no la 2. Entonces en este caso se agrega un evento adicional que aclara la circunstancia. En este caso dirías receptor 1 se conecta al receptor 2 y este complejo se conecta a la proteína de cierre. Pero es la proteína 1 la que inhibe, es el receptor 1 el que inhibe o estimula a la proteína de cierre. Un poco para que tengan claro cómo estamos manejando esto. Entonces fíjense que con esas restricciones tú lo que necesitas es saber qué es un factor de transcripción, cuáles de los objetos que fueron definidos en la base de conocimiento, que son todos estos, por cierto, que ustedes ven aquí. Todos estos objetos son los que están aquí en la base de conocimiento, que la tengo cerrada, vamos a abrirla. La base de conocimiento es esta. Y entonces aquí están todos los objetos que están de una u otra manera participando en estos eventos. Son estos objetos que están aquí. Porque efectivamente para armar este archivo que estoy mirando acá, llamado objetos patrones, tienes que ir a la base de conocimiento, determinar todos los sujetos que están en esa base de conocimiento. Aquí los tienes todos los que son. Y luego para cada uno de ellos debes determinar la identidad. Quiere decir que vas a tener que tomar uno por uno e irte al motor de inferencia, alimentarlo con el archivo well-known rules y el archivo objetos minados, ya vamos a ver cómo. Y entonces empezar a preguntar con el motor de inferencia y esas bases de conocimiento la identidad de cada uno de estos objetos. De modo que tú puedas al final tener claro quién es quién. Porque cuando vayas a buscar los patrones de regulación, vas a tener que ir averiguando cuando tomes un evento de la base de conocimiento, como acá, cuando tomes un evento de estos, vas a tener, por ejemplo, que determinar cuáles son los eventos iniciales, es decir, los eventos con los que es válido arrancar un patrón de regulación. Y por lo que vimos, pues son eventos donde un ligando se conecta a un receptor o un receptor se conecta a un receptor. Entonces tendrías que recorrer toda la base de conocimiento y determinar de todos los eventos que hay, si hay 200, 300, 400, 500 eventos, vas a tener que irte a la base de conocimiento y determinar todos los posibles eventos iniciales. Igual vas a tener que hacer con todos los posibles eventos finales. Y luego entonces vas a tratar de conectar un evento inicial con un evento final a través de una sucesión de eventos intermedios, ¿verdad? De modo que eso te permita establecer un patrón de regulación. Luego los listas, los entregas todos en el archivo patrones txt que está por aquí abajo. Y aquí reportas tú todos los hallazgos que hayas logrado que respeten esas restricciones que acabamos de indicar aquí. Aquí hay un total de, ¿cuántos? Bueno, unos cuantos patrones de regulación. Creo que son unos 20 y tantos porque yo gasto 1, 2, 3, 4 líneas para reportar un patrón. Si divido 84 entre 4 me da la cantidad de patrones que tengo aquí. Pero se dan cuenta, ¿no? De cómo estos patrones se determinan. Ahora, para hablar del archivo objetos patrones PL, ya vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se obtiene este archivo, que es importante porque gracias a él es que tú puedes determinar el rol de un evento. Es un evento inicial, es un evento intermedio, es un evento final, y al conectar los eventos pues tú terminas determinando un patrón de regulación. Quería mostrar algo aquí para que ustedes vean la lógica de esto. En patrones dense en cuenta que un ligando se conecta a un receptor, luego ese receptor se conecta a otra proteína, esa proteína se conecta a otra, y así vas conectando eventos, ¿verdad? Hasta que llegas a un evento final, por aquí, donde un factor de transcripción efectivamente se está conectando a una proteína, que es la proteína de cierre que tú indicaste. Si tú cuando mandas a buscar los patrones no indicas una proteína de cierre, aquí van a salir todos los patrones posibles con todas las proteínas posibles, de modo que esto puede ser grande. Pero bueno, eso define en todo caso el juego de patrones posibles en esa base de conocimiento. Luego viene el proceso de determinar cuáles de esos patrones realmente son reales, porque tienes que verificar que cada uno de estos eventos estén adecuadamente modelados en la base de conocimiento, es decir, que esto sea cierto.
algún evento como este, por ejemplo, ¿qué te digo yo? EGF activa a EGFR. Tendrías que irte a los archivos que corresponden a los papers, a los abstracts, y ver que la oración de la cual salió este evento, pues esa oración está diciendo eso, no está diciendo otra cosa. Es decir, que esto es un verdadero positivo y no un falso positivo. Bien, avanzamos. ¿Qué más vamos a ver aquí? Aquí tenemos un ejemplo de objetos patrones. Y lo que viene ahora es la generación de los patrones de regulación, que ya hemos adelantado algunas cosas. Ya hablamos de lo que es un evento inicial, de lo que es un evento intermedio, de lo que es un evento final. Por cierto que en el caso de los eventos iniciales solo se permite eventos de este tipo, ¿verdad? Donde un ligando se conecta a un receptor y donde las relaciones que conectan a ese par de objetos, ligando y receptor, son o activate o bind, que es lo que se ve por aquí. Entonces ven ustedes entonces aquí en el archivo patrones que vas a arrancar siempre con bind, bind, bind. En alguna parte puede que esté activate aquí. Debería estar en alguna parte. No tengo. Bueno, no conseguí. No conseguí armar un patrón que arrancara con EGF activando EGFR y que cerrara con SST. Es un poco extraño, pero bueno, así está el archivo, ¿no? Tendría que mirar. Y en los cierres pues vas a tener siempre eventos donde, por ejemplo, CREP regula SST o la estimula, etcétera. Eso está escrito aquí en el caso de los eventos finales. Las relaciones son del tipo factor de transcripción que se conecta a una proteína y las relaciones permitidas son las que están aquí. O activa o inactiva, o reprime o inhibe, o regula o estimula. Y en el caso de los eventos intermedios, pues ves que se trata de eventos donde una proteína se conecta a una proteína y la relación que se permite entre ellas es alguna de las que están indicadas aquí. Requiere, interactúa, se asocia, fosforila, recluta o recluta será, sí. Recolecta o colecta, reconoce y participa. Lo que sigue aquí es la explicación de los tipos de patrones que ya mostraba en el caso de la presentación. Y lo que corresponde ahora pues sería entrar a la fase de análisis de la información, es decir, lo que es analizar una red ya modelada. Quiere decir que con esto exponemos los archivos, ya hemos expuesto los archivos que el sistema genera, pero yo quiero hacer aquí una especie de demo para que ustedes vean la potencialidad de lo que hemos hecho. Fíjense que les decía que en el caso de objetos patrones, una vez que tú minaste la información, tú obtienes una base de conocimiento. Bien, esa base de conocimiento modela la red o desea modelar la red como una representación de hechos lógicos donde hay un objeto que se relaciona con otro objeto de alguna manera, y esa colección de interacciones entre objetos de la red define lo que es la red. Un poco para recapitular aquí, eso estamos nosotros tratando de que sea la representación, creo que no la tengo aquí, la representación de, vamos a ver aquí rápidamente, documentos, taller de biominería, introducción, quiero que veamos esto que está aquí. Estamos tratando de representar mediante esa colección de eventos lo que ustedes ven aquí. Si idealmente hemos logrado eso, entonces tú vas a poder determinar cualquiera de estos patrones empleando la herramienta de análisis, las herramientas de análisis que vamos a presentar acá. Es decir, cómo hacemos para inferir los patrones de una red. Para eso les decía que es necesario saber, para cada uno de los objetos de la red, qué papel juegan ellos. En el caso de esta base de conocimiento, como decía, hay que ir a todos los objetos y preguntar uno a uno qué es cada uno de ellos, qué roles tiene en esa red que ha sido modelada mediante una base de conocimiento como la que estamos viendo allí. Pues bien, ustedes como si repito algunas cosas, pero eso siempre ayuda en esto de aprender o comprender. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿qué tenemos? Para el caso de determinar la identidad de un objeto, los posibles roles en la red, utilizamos dos archivos. Objetos minados, donde tengo, por ejemplo,
cosas como esta declaración que me dice que CREAT es un factor de transcripción. Este hecho viene de las búsquedas que se hicieron específicamente con la herramienta TF-Bind, que busca factores de transcripción en una secuencia de ADN. Esto, por ejemplo, de los sinónimos correspondientes a un objeto, podemos ver, por ejemplo, en el caso de CST, los sinónimos vienen de las búsquedas de HGNC. Entonces empezamos a ver cómo se integra la información en un archivo como este. Hay otra información que es posible obtenerla preguntándole al archivo de reglas bien conocidas que escriben a un objeto cuando hacemos las consultas a Mesh, ¿verdad? Disculpen si divago un poquito para tratando de organizar las ideas. Muy bien, ahora, ¿cómo se usa esto? O sea, ¿qué utilidad se le da? Bueno, vamos a hacer el siguiente experimento aquí. Fíjense que estoy en taller 1, ¿verdad? Y vamos a movernos allí a la carpeta herramientas. En herramientas nos movemos a la carpeta donde estamos ubicados. Queremos emplear lo que se minó, entonces nos vamos a minería. En minería nos vamos a redes. En redes nos vamos a MapRK. Y específicamente vemos allí para esa red cuáles son las proteínas que se han minado. Aquí se ha minado una sola proteína, por lo tanto nos movemos a esa. Podríamos tener varias, como en el caso de VAX. Y de hecho aquí podríamos modelar otras proteínas que no hemos modelado aún. Y ya estamos aquí dentro de la carpeta que corresponde. Fíjense que ahí está toda la minería que se ha hecho para SST. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar aquí a una herramienta que se conoce como SWIPL. Esa herramienta es Prolog. Prolog es un motor de inferencia, es un sistema que les permite a ustedes, dadas proveídas al sistema, una vez que se han proveído o proporcionado al sistema o bases de conocimiento, entonces tú puedes empezar a hacer consultas. Este signo de interrogación que está aquí, esto es para los biólogos, bueno, algunos informáticos quizás no conozcan esto aún. En el caso del motor de inferencia, tú tienes un signo de interrogación que lo que hace es mostrarte que está esperando a que tú le preguntes algo. Vamos a correr un ejemplo. Yo voy a consultar aquí de la carpeta donde estamos parados el archivo objetos minados, ¿verdad? Y voy a consultar además otro archivo. Aquí estamos leyendo toda la información. No se angustien con estos warnings. Son solo mensajes de advertencia que se pueden eliminar. Ya los eliminaremos. Voy a hacer otra consulta aquí. Vamos a consultar el archivo well-known rules. Este es el modo en el cual yo estoy pidiendo al sistema que lea las bases de conocimiento. Entonces estamos aquí cargando en el sistema esos dos archivos. Es decir, ya el sistema se sabe todo esto, porque se lo acabamos de dar. Y el sistema se sabe todo esto. Ya él tiene este conocimiento a la mano. La idea es que hagamos un ejemplo de cómo este archivo se obtiene. Fíjense que todos estos objetos son los objetos que están en la base de conocimiento, como ya les he dicho. Y para cada uno de ellos tuvo que hacerse lo que yo voy a hacer uno a uno. Eso lo hace automáticamente el sistema. Les decía que en el caso de los patrones de regulación hay restricciones bien establecidas. Son de lo más elementales, que son restricciones que nosotros esperamos en algún momento mejorar con ustedes para ser más precisos a la hora de buscar patrones de regulación. Bajo aquí y llego donde están los tipos de patrones de regulación. Fíjense, por ejemplo, que ustedes pudiesen plantear, biólogos, que en los eventos intermedios estuviesen solo proteínas que cumplen con ciertas funciones moleculares o que participan solo en ciertos procesos biológicos. Si es así, habría que determinar entonces si las proteínas cumplen o no con esa función molecular o con ese proceso biológico para restringirlas, y de ese modo entonces tú estás depurando los eventos permitidos en una cadena intermedia de eventos que conecten un evento inicial con un evento final. Eso nos haría utilizar los archivos, en este caso el archivo GeneOntology.pl, ontology.go.pl. No lo estoy leyendo aquí porque no lo necesitamos para determinar roles asociados a los objetos de la red. Pero bueno, en todo caso, ese es un ejemplo. Ahora, quiere decir que este archivo se obtiene de un modo similar al cual yo voy a hacer aquí manualmente. Vamos a ver una cosa aquí importante.
En el caso por ejemplo, de una proteína, tú estarías interesado en saber qué definiciones hay en la base de conocimiento que describan lo que una proteína es. Esta definición la tengo resaltada aquí. Es una regla bien conocida que viene desde Mesh, donde se define qué es una proteína. Si tú buscas en la base de conocimiento todas las reglas que empiecen con esa definición, pues vas a conseguirte todas las que tienen que ver. Entonces, todas estas son maneras, son modos, siempre empezando a la izquierda, de definir lo que una proteína es. X es una proteína si cumple con esto. X es una proteína si cumple con esto. ¿Ok? Y así vas viendo todas las posibles definiciones para, en este caso, proteína. En el caso de alguna de las proteínas que nos interesa aquí, si queremos indagar, por ejemplo, si SST es una proteína, pues lo hacemos por aquí. Y en este caso, pues estamos preguntando a la base de conocimiento si SST es una proteína. El sistema responde que sí. Y así podría ser con cualquiera de las demás proteínas. Pero además, para las restricciones que los patrones de regulación, en este caso, imponen, para las que hemos definido hasta ahora, necesitamos saber si SST es un factor de transcripción, si es un receptor, si es un ligando, y de ese modo tú estarías definiendo para los sujetos presentes en la base de conocimiento los diferentes roles que pudiera tener. Yo pudiera emplear, por ejemplo, ahora, vamos a buscar aquí, porque bueno, es buena idea. En el caso de los factores de transcripción, aquí está la definición, o la raíz de las definiciones. Yo busco esto, ¿verdad? Y entonces me consigo con las posibles definiciones que el sistema tiene para factores de transcripción. Esta es una. Vamos a ver qué otra hay por ahí. Si acaso hay otra por ahí. Aquí están las otras definiciones que el sistema tiene para establecer si algo es un factor de transcripción o no. Por ejemplo, si X es un factor de transcripción, si X es un transactivador. Por ejemplo. Y así por el estilo. Entonces yo pudiese preguntar ahora, ¿verdad? Si SST es un factor de transcripción. Y si lo es, fíjense que ya se determinó que es una proteína. Entonces se guarda aquí en este archivo, en alguna parte. Vamos a buscar aquí SST. Aquí está. Se guarda que SST es una proteína. ¿Por qué? Porque ya se demostró con la base de conocimiento que efectivamente lo es. Ahora, si quiero saber si algo es, si SST es un factor de transcripción, entonces cambio a la consulta y me vengo aquí al sistema, al motor de inferencia, y consulto si SST es un factor de transcripción. Si el sistema me dice que sí, yo lo sumo al archivo objetos patrones.pl y declaro que SST es un factor de transcripción. Si me dice que no, pues no lo voy a sumar. Acá me está diciendo que no. Entonces, ya sí yo puedo preguntar si SST es un ligando, por ejemplo. Vengo para acá y pregunto si SST es un ligando. Entonces ahora consulto aquí. ¿SST es un ligando? Ahí hago la pregunta del caso y el sistema me dice, a ver, aquí me estoy equivocando. ¿Qué pudo haber faltado ahí? En algo me equivoqué. La respuesta es no. Entonces, en este caso, la consulta tiene... Ah, claro, es que me equivoqué con la consulta. Es ligando, no ligand. El sistema me pregunta que si corrijo la consulta de esto, le digo que sí, entonces me responde que no. Con este yes lo que hizo fue corregir esta consulta a esta otra manera de hacerlo para decirme que de esta manera sí me puede revisar la base de conocimiento. Yo le digo que sí. Y cuando él revisa me dice que no es. Entonces yo ya sé que SST no es un ligando, no es un factor de transcripción, pero sí sé que es una proteína. ¿Ok? Podríamos preguntar si SST es una hormona y el sistema me diría que sí. Pero para las restricciones que estamos manejando, los patrones de regulación, no necesito saber si una proteína es una hormona o no. Si yo incorporo una restricción que me diga que los eventos de cierre solo pueden ser hormonas, por ejemplo, o que en los eventos intermedios solo pueden participar hormonas, entonces sí agregaría la restricción y tendría que definir en este archivo quiénes son hormonas y quiénes no. Bueno, ese era un poco lo que quería mostrar en este recorrido acerca de cómo definimos ese archivo en particular, y de este modo entonces entramos a la fase de análisis. Quiero cerrar con un último archivo que no he mostrado porque no lo hemos necesitado hasta ahora. Vamos a conectarnos aquí me desconecté, vamos a irnos rápidamente a
al servidor, recuerden que las redes nuestras, pues, a veces nos desconectan. Ahorita sinceramente no recuerdo si fue la red o fui yo. No le voy a echar la culpa a la red. Pero en todo caso desconectado estoy. Vamos a conectarnos de nuevo al clúster para dirigirnos a la carpeta del caso. ¿Qué sucede? Que falta revisar un archivo que, si bien hasta ahora no lo hemos necesitado, es bueno que sepan ustedes que está ahí y el tipo de cosas que se pueden hacer con él. Recordemos que hemos estado guardando la información en formatos cercanos al modo en el cual descargamos la data. En el caso, por ejemplo, de GeneOntology, hemos hecho lo posible por descargarnos los datos. Por ejemplo, en el archivo ontología.geo que tenemos aquí, ya discutimos cómo se guarda la información de los árboles, función molecular, proceso biológico y componente celular. El archivo que digo que quiero que miremos es este llamado ontología mesh, porque en este caso estamos guardando la ontología mesh en un formato similar al formato que utilizamos aquí en el caso de la ontología GeneOntology. Aquí estamos definiendo, por ejemplo, para el objeto SST, estamos colocando todas las definiciones que Mesh ofrece para SST, solo que en este caso todas las ramas están y aquí podemos todas las definiciones, perdón, todas las relaciones. Por ejemplo, SST es un caso específico de somatostatin 28. Esto porque hicimos la consulta para SST y se me respondió con esto. Somatostatin 28 es un caso particular de somatostatin, por lo tanto SST es un caso específico de somatostatin. Somatostatin es un caso particular de este tipo de hormonas y así vas. Aquí hay algunas cosas que ajustar, porque esto realmente es el acrónimo para SST. Cuando hacemos la búsqueda, SST es extendido a esto. Y luego esto que está aquí es generalizado a esto, pero sabemos que esto y esto es equivalente porque este es el acrónimo y este es el nombre extendido. Tal que bueno, cosas por ajustar como estoy viendo aquí, pero para efectos de las búsquedas no nos implica ningún problema. Para otro objeto de la red se hace algo similar. Aquí están entonces todas las definiciones del caso, para otro objeto de la red igual. Total que lo que ustedes ven aquí es similar a lo que se tiene acá, solo que la representación es distinta. Aquí tenemos un modo diferente de representar que es más apropiado al uso de Prolog, aunque perfectamente podemos usar estos archivos para razonar con Prolog, y Prolog igualmente nos va a dar respuestas, pero no va a profundizar en esto aquí porque el tiempo no da. De estas cosas pudiéramos hablar con calma. Lo que quiero es, biólogos e informáticos, que tengamos presentes que de esta manera, toda una idea es que el sistema procede para acceder a la información que se minó y buscar el modo de concluir, inferir realidades como las que se están viendo en el archivo objetos patrones. Esto que acabo de hacer aquí, voy a venir acá. En este archivo todo lo que colocamos aquí fue inferido del modo en que yo acabo de mostrar. Ustedes disculpen que me ponga un poco fastidioso. Bueno. Una última cosa. El comando que acabo de utilizar, ustedes vieron que es listing. Aquí al estilo de Linux, si uso la flecha hacia arriba, recupero el último comando. Cuando yo presiono esto, le pido a Prolog que me liste todas las reglas, todo el conocimiento que tiene, que fue que le proporcionamos desde los archivos que le pedimos que cargara, well-known rules y objetos minados. Y fíjense cómo el sistema me muestra las definiciones que tiene. Por ejemplo, A es un péptido, si es una hormona, si es un neuropéptido, si es esto que está aquí, que no lo quiero leer. Y así por el estilo. Hay entonces más definiciones hacia arriba para definir cada una de estas cosas. A es esto que está aquí, si cumple esto que está aquí. Como ustedes pueden ver, esto es similar a lo que vemos en los árboles mesh, solo que aquí están expresados como reglas en una base de conocimiento que nos permite hacer inferencias empleando una herramienta como Prolog. Bien, voy cerrando por acá. Seguimos adelante. Lo que viene ahora es la fase de análisis. Ya llegamos al punto en el cual podemos ver
la utilidad de todo esto que hemos estado describiendo hasta ahora. Ustedes disculpen si estaba un tanto largo esto, pero ha sido con la intención de que cualquiera que venga a conocer esto lo conozca lo mejor posible, porque el uso depende de que se conozca cuál es el aporte desde el punto de vista de minado de conocimiento que el sistema está tratando de hacer. Y por supuesto desde ahí idear diferentes maneras o nuevas maneras de enriquecer estas bases de conocimiento para ampliar el horizonte de posibles resultados que pudiéramos obtener. Vamos a ver un buen ejemplo, a nosotros nos parece que es, de cómo esto puede ayudar a un biólogo a descubrir una subred de regulación dentro de una red grande. Eso lo voy a recalcar aquí porque es lo que viene. En una subred como esta, descubrir una subred donde un pequeño grupo de proteínas se interrelacionan y trabajan de manera mancomunada para regular la transcripción de una proteína, no es fácil, y es obvio que no es fácil. Entonces, la idea es, como hemos hablado en otras oportunidades, que tú puedas entonces, dentro de una red como esa, plantearte como meta la posibilidad de descubrir una cosa como esta, que es mucho más pequeña, ¿sí?, que la que acabo de mostrar, y que está teóricamente allí presente, pero no es fácil de deducir. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí y pasamos entonces a la fase de análisis.